¿Qué tal, queridos amigos de OK Diario? Vamos a hablar de medios, vamos a hablar de televisión española, la televisión pública que está pasando por un mal momento, por un momento, bueno, también oscuro de manipulación, de mentiras, de bulos, porque está en manos de quien está, evidentemente, de gentes que son sicarios mediáticos de Pedro Sánchez. ¿Tuvo en el pasado televisión española algún momento que uno dijera, bueno, esta es la etapa dorada? Pues no lo sabemos. Vamos a hablar con quizás el mayor experto en medios de comunicación en España, es Juan Francisco Lamata. Su libro, acaba de publicar un libro y estamos todos a los que nos gusta el tema de los medios de comunicación, estamos eufóricos porque es un libro muy esperado, que es el libro negro de televisión española. Es verdad que había habido algunos intentos por contar la historia de televisión española, pero yo creo que esta es la obra definitiva, la que ya de alguna manera cierra ese capítulo, empezando desde la transición hasta ahora y contando con todo lujo de detalles lo que ha sido, lo que ha pasado en esa casa, que si algo no ha sido una televisión pública al servicio de los ciudadanos y siempre ha estado al servicio del poder, gobierna quien gobierna. Juan Francisco Lamata, un placer tenerte aquí. Muy buenas. Voy a seguir con mi manía de ustedear a todo el mundo, aunque justo a don Luis es una de las personas que probablemente menos he ustedeado. Bueno, tú habla como quieras, mantén tu tradición, que aquí sabes que estás entre amigos y no hay ningún tipo de problema. Bueno, a ver, muy directo, JF, ¿ha habido algún momento, porque claro, ese es el libro negro, pero ¿crees que ha habido algún momento en el cual Televisión Española parecía que podía ser una televisión, lo que tenía que ser, una televisión de servicio público y no el altavoz del gobierno? Creo que no cabe lugar en ese tipo de preguntas de ningún tipo de ambigüedad. La historia de la televisión española es una historia de una sucesión de fracasos. Porque el debate es entre quien no lo ha intentado y quien sí lo ha intentado y ha fracasado. Es verdad que se podría preguntar si los que lo intentaron de verdad o eran siempre operaciones de marketing para decir, vamos a ser más plurales, pero en el fondo está todo bastante tutelado. Los que se han llevado siempre la idea de somos un poco una etapa de luz, una etapa de brillantez, que podrían ser la etapa de la transición, la primera, la etapa del gobierno Zapatero al principio, ¿no? La de Fran Llorente y los distintos presidentes que hubo. Al final, las cuotas de libertad que se puede considerar que tenían, muchas veces eran directamente porque se las concedía el gobierno. Entonces, con perdón que la comparación pueda resultar un poco bestia, pero por irme a los tiempos pasados, ¿se acuerdan cuando hablaban del señor Emilio Romero? Como no, él criticaba a ministros del régimen. Claro, pero porque era el crítico autorizado. Entonces, incluso a veces cuando en la primera etapa del señor Suárez algunos dicen, no, ha hecho una crítica, y a lo mejor la crítica la ha hecho después de que le autorizaran expresamente el gobierno para hacerla, dentro de algún tipo de operación de marketing. O porque al gobierno le interesaba. Claro. Eso cuenta como crítica. Por ejemplo, incluso hablando de periódicos, cuando el periódico Arriba pasa de ser el periódico ultrafranquista a ser el periódico que apoya la democracia y la legalización del PC, lo hace porque se lo ordena el gobierno. ¿Eso cuenta como libertad? Porque al final están siendo correas de transmisión del poder. Lo original es que ha habido hasta en algún momento que al gobierno le ha parecido útil permitir que haya algún tipo de ventanita de TVE que les critique, pero porque ellos lo han pedido y además en cuanto ha dejado de interesar, no han dudado en ellos mismos aplastar ese intento. Se habla, por ejemplo, de la primavera de Fernando Castedo, en la etapa de UCD, y quien acaba con ella es la propia UCD, como quien acabó con la etapa del señor Echenique puesto por el Partido Popular, fue el propio Partido Popular, o quien ha acabado con los últimos 3 mandatarios de televisión española puestos por el Partido Socialista, ha sido el propio Partido Socialista, ¿no? Que es un poco la historia. De todos modos, sí es triste, porque aunque lo comentemos un poco en broma, me parece un poco trágico lo que ha pasado en esta última etapa, en esto que me decías, ha habido momentos de luz, porque creo que una cosa que puede presumir el gobierno actual es haber destruido, y yo creo que ya para siempre, cualquier intento de tomar en serio cualquier propuesta de una televisión consensuada. Quiero decir, el Partido Popular no es que lo haya intentado demasiado las últimas veces que ha estado en el poder. O sea, en la etapa del gobierno Aznar, en la etapa del gobierno Rajoy, hubo demasiados intentos de una televisión consensuada. Como mucho,
de una televisión light, de sacar a la gente más moderada que tenían para que no nos criticaran mucho, pero no había ningún tipo de consenso. Teóricamente, el PSOE, no por la etapa de don Felipe González, pero sí por la etapa del señor Zapatero, quería ponerse la medalla de no, nosotros sí queremos una televisión consensuada. Se podría discutir mucho sobre ese consenso de la etapa del señor Zapatero que no afectó a Torre España, afectaba más bien al Consejo de Administración, pero bueno, vale, concedemos eso. El gobierno del señor Pedro Sánchez llega diciendo que eso y más, o sea, consenso y además por concurso, que tengan que ir a un tribunal de expertos, que es una auténtica chapuza, que he ido describiendo cómo fue todo aquel proceso, pero bueno, no, que ya no lo elijan solo entre los despachos, que todos los candidatos vayan primero presentando sus programas, el tribunal de expertos los evalúe, los puntúe, haga puntajes, hagan el BOE, elijamos tal, ternas tal, luego y sale ya el presidente perfecto, vamos, lo más posible, lo más independiente que puede ser, y eso cómo acaba, que los propios que lo han propuesto, en cuanto eso no sale como quieren, lo destruyan y acabamos con un consejo de administración hecho prácticamente en 48 horas, el mismo día de la Dana, ni tribunal, ni concurso, ni consenso, ni gaitas. Sí, subiendo el sueldo y aumentando el número para colocar a todos los socios parlamentarios. Está hablando del Consejo de Administración que preside ahora José Pablo López, ex La Sexta, ex Telemadrid, ex 13TV. ¿Se da cuenta el PSOE el daño que ha hecho a su propia credibilidad en lo que tiene que ver con TVE? El Partido Popular, para decir, ¿veis? Si en el fondo es lo que dijeron siempre, era todo de boquilla. O sea, ahora me hubiera gustado saber qué tendrían que decir a esto pues el señor Rodríguez Zapatero, el propio señor Llorente, los que tanto habían defendido el modelo de la ley de 2006, ante lo que ha pasado, digo ya, sin ningún tipo de disimulo. Bueno, hay que recordar momentos. Claro, yo entiendo que en un libro a veces en 300 y pico de páginas no se pueden poner todos los momentos. Hay momentos que se han dejado y que quizás dan para un segundo volumen. Porque, por ejemplo, en la etapa de Zapatero, yo recuerdo cuando el gobierno Zapatero, para premiar a las privadas, suprime la publicidad. Por ejemplo, eso era algo... Ese modelo esa televisión española que ellos creían, porque ellos mismos se autorreferenciaban como la mejor época, la mejor televisión española que ha habido, fue la que se quitó la publicidad para que esos 500 millones al año de publicidad vayan a las privadas, para que no les perjudicase al gobierno de Zapatero en plena crisis, en plena hecatombe económica. Eso fue un éxito de mucha gente, pero uno de los que más tuvo que ver ahí mucho fue el señor, en paz descanse, Alex Echevarría, el que entonces era presidente del Consejo de Administración. El que tuvo que ver, éxito para él, claro, y éxito para Fernández de la Vega, que fue con la que él lo negoció, efectivamente. Y tremenda chapuza y tremendo agujero en las cuentas para el bolsillo de los ciudadanos, que son los que han tenido que poner el resto. Pero eso tuvo una consecuencia muy directa, que lo comento en el libro, que es lo que acabó con el modelo del señor Luis Fernández, ¿no? Luis Fernández, que fue el primer presidente de la Corporación Radio Televisión Española, tenía un modelo que, por cierto, si es el modelo que quiere hacer el señor José Pablo López, me parece suicida si no tiene publicidad, pero el modelo que quería hacer el señor Luis Fernández era una televisión española que compitiera con Antena 3 y Telecinco, tanto en ficha. Recuerde usted que en aquella etapa ficha la Champions, ¿no? Y ficha, siente ahí como yo soy el primer presidente consensuado, yo me atrevo a todo. Además, tiene un proyecto muy interesante que no salió, que era, igual que había hecho el Real Madrid hacía poco tiempo, la ciudad del Real Madrid. Él quería hacer la ciudad de televisión española, que eso cuenta un poco cómo fue el proceso, porque estaba bastante desarrollado el tema, con unos terrenos del Ministerio de Defensa, que en su momento lo llevaba la señora Chacón, que era también del grupo de los que estaban en aquel momento, donde se juntaba gente tan dispar, desde don Luis Fernández hasta don Florentino Pérez, porque estaban todos en ese mismo corro. Y de ese proyecto, claro, incluía hacer una serie de inversiones que cuando llegan la crisis económica y llega el corte de publicidad, el modelo se va a la porra. De hecho, claro, lo que para Luis Fernández hubiera sido un triunfo, claro, se quedó en un agujero de 70 millones. Claro, y si no hay publicidad, ¿en qué rentabilizamos todas estas inversiones de conseguir este programa, tengo una pregunta para usted, del tal, pues así acabó? Pero hay en el caso una televisión, hay en el mundo una televisión. Aquí no mitificamos a nadie, ni a la BBC, por Dios, faltaría más. Son todas pura basura ideológica, pero ¿hay algún caso en el cual una periodista, una reportera de televisión española se acerca al presidente y le diga, Presi, te amo, eres un icono?
Bueno, es usted muy generoso si se refiere a la señora Hernán Inés Hernán. como periodista. Bueno, a lo mejor no sé. Bueno, es presentadora. No por desmerecerla, ¿eh? No, o sea, cada uno puede ser lo que sea. Presentadora, cantante. Yo la he visto haciendo striptease, mostrando las tetas, cantando y presentando y yo de todo. tengo que decir. Pero cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Tampoco me gustaría que esa diferenciación que yo hago entre presentador y periodista sea porque considere que los periodistas somos mejores, porque hay muchos presentadores que tienen bastante más talento. Pero la que presentaba y la que iba con un periodistas. micrófono en esa gala era ella. Y es ella la que le acerca y le dice, Presi, te quiero. Es decir, ese grado, yo creo que ni en Corea del Norte habrán llegado a ese grado de sumisión y de lametraseros. Ahí lo que pasa es que hay que decir que lo que está buscando el señor José Pablo López, con esa idea de voy a rejuvenecer RTVE y que no se ha visto, que en el fondo a quien más le debería preocupar es a La Sexta, porque va mucho a esa audiencia, quiere acabar con... Hay que partir de la base que el señor José Pablo López, él se siente como una máquina de conseguir audiencia. Eso es en lo que basa todo y por eso le han traído. Es básicamente, si no llega a sacar los datos de audiencia que saca el señor Broncano, eso es José Pablo López, no hubiera resucitado. Tenía un despido disciplinario, con lo cual no podía volver como empleado y volvió gracias a que le metieron por el Consejo de Administración por el éxito de audiencia básicamente que tuvo su apuesta por el señor Broncano. Entonces, el cálculo que ellos tienen es, en la etapa del señor Pedro Sánchez, empieza como peor podía haber empezado a nivel de audiencia. Porque hay que decir que en la etapa del señor Rajoy, que empezó muy mal, en la última etapa, con la señora Carmen Sastre controlando los informativos, consiguen recuperar el liderazgo. También quizá ayude el tema del procés, el tema de tal, bueno, eso hace que la gente siga y sobre todo televisión tira bastante de audiencia, quizá porque el espectador de línea editorial, llamémoslo de centro derecha, se identifica con aquellos informativos de TV de la última etapa, hablo, no del comienzo, el comienzo fue malo. Cuando llega el PSOE, no es que queden en segundo, es que quedan en la tercera posición, que nunca había pasado. O sea, han estado primero durante mucho tiempo liderando y luego durante un tiempo ya quedan en segundo lugar cuando ya empieza a ganar primero Piqueras y luego, en el fondo ahí influye mucho el rosco, como usted sabe, y luego Antena 3. Claro, cuando llega el gobierno de Pedro Sánchez, con doña Rosa María Mateo, una de las etapas más oscuras en muchos aspectos de televisión española, ganan audiencia Antena 3, Vicente Vallés, probablemente porque todos los que podíamos considerar de línea editorial de centro derecha se pasan a Antena 3. Pero los progresistas que veían las Sexta Noticias se quedan en las Sexta Noticias, no se pasan a TVE, con lo cual eso les da unos datos muy malos. ¿Qué busca José Pablo López cuando apuesta por perfiles como el señor Broncano o como de Inés Hernán, que también está lo mismo? Yo quiero intentar, como las campanadas, quiero intentar acercarme a lo que en otra época hubiera sido, o a usar otra palabra, los guays. ¿Quiénes tienen esa imagen para ser progre Yo creo guay? que con Broncano lo consigue, sí, porque con Broncano consigue eso, conectar con un público que antes no hubiese visto televisión española, ¿no? Que estaba en las plataformas. ¿Sabe usted y se lo consigue traer, ¿no? Que Concepción Cascajosa había escrito en el diario El País, antes de ser incluso directiva de Televisión Española, un artículo donde decía que el programa ese que hacían en la cadena de Telefónica era el que podía triunfar si lo llevaban a la... O sea, la primera que lo vio fue... O por la primera que lo escribió en un artículo del diario El País. Ahora, claro, el problema es que traer a Broncano a Televisión Española nos costó 24 millones. 24 millones por 2 años y eso lo paga el contribuyente. Así cualquiera hace buenos fichajes, así cualquiera hace audiencia y así cualquiera hace televisión, ¿no? Vamos a avanzar porque tenemos poco tiempo y hay muchos temas que bueno, no da tiempo, tendría que venir usted como 10 veces aquí para que podamos agotar todos los temas, pero me ha gustado mucho la parte cómo trabaja, la parte de la transición, la parte de Adolfo Suárez, que yo creo que es muy desconocida para el resto de la gente, el papel de los hermanos Sansón, el papel de Balbín, una persona, como usted bien la retrata, una persona de izquierdas, una persona cercana más a gobiernos y a los sindicatos de izquierda, que dio bastante por saco en televisión española, hay que decirlo. Para mí, el señor Balbín está demasiado mitificado. Pero las historias que usted cuenta son interesantísimas y lo de Adolfo Suárez. Oiga, es que Pedro Sánchez ha hablado de cómo la UCD se plantó ahí con puño de hierro a ponerlos a todos firmes, es increíble.
Acuérdese usted que en ese Consejo de Ministros había 3 exdirectores de RTVE. O sea, era gente que conocía muy bien la televisión, ¿no? Porque estaba desde el señor Sánchez Roz, que lo había sido, estaba el hermano de Elia Salgado, estaba el presidente Suárez, estaba Rosón. Era algo que tenían un control muy directo. La fuera, señor Balbín, yo una cosa que me apetecía en el libro es no hacer un relato de ángeles y demonios, pero debo insistir, y no de ángeles. A mí la fuera, señor Balbín está en la historia de RTVE, pero no puedo compartir, y es que creo que no se puede sostener, cuando uno dice, no, porque siempre estuvo frente al poder. ¿Qué quieren que les diga? O sea, que decir, seguramente el señor Balbín haya sido uno de los que más ha trabajado por el género de las tertulias cuando nadie lo hacía. Yo creo que se oponía a los directores y presidentes de Sí, televisión pero porque quería mandar porque quería... a los que volvió locos, pero al poder, bueno, al poder no tanto. De hecho, él, gran parte durante un periodo muy importante, era el interlocutor del PSOE en la negociación de los puestos. O sea, cuando se reunían los de UCD y los del PSOE a ver a quién nombramos a tal o a cual, él era el que, Alfonso Guerra, oye, ¿quién ponemos? ¿Quién tal? Eso tiene un problema. Cuando tú te sientes un poco el asesor que es el que ha hecho que a este señor le pongan como director de TVE o a este señor como director general de RTVE, es muy difícil luego darte órdenes a ti. Pues dices, oye, perdona, que a mí yo tengo aquí línea directa con... Bueno, cuente qué pasó cuando a Balbín le obligaron a grabar el programa La Clave los viernes, cuando en realidad el programa se emitía los sábados, ¿no? Claro, es que la gente habla mucho del cierre de La Clave de 1985, pero será el tercero. Ya había habido 3 cierres. El primero fue en la primera etapa, digamos así, del régimen. El segundo es al que usted alude, que es por un tema ridículo que tenía mucho más que ver en la guerra interna que estaba haciendo de que... Con Arias Salgado, ¿no? Claro, porque no quiere... Y todo tiene que ver con las cosas... No, además, lo que dijo en ese momento, no, es que tiene que ser en directo por la autenticidad. Luego había un montón de veces que no había sido en directo, pero bueno. Y luego el episodio marcado del señor Alonso Puerta, que al final, eso ya ocurre con el Felipe González, de cómo un viaje a Alemania para que la gente entienda muy rápidamente. Había un dirigente del PSOE que había sido expulsado porque había denunciado corrupción en el ayuntamiento del señor Tierno Galván. El señor Balbín, pues en plan chulería, porque ya estaba un poco... le lleva a su programa, pero no para hablar de eso, simplemente porque esté ahí. Se enfadan un sector del PSOE, entonces el que es director de TV no quieren que aparezcan, y entonces como él no quiere decir que ha censurado, dice, no, pues que estoy enfermo. ¿Sabes? Su hermano dice, no, es que está enfermo Balbín, y mientras está diciendo que está enfermo, pues le hemos visto en un billete de avión yéndose a Alemania, porque él aprovecha para irse a Alemania. De todos modos, hay que decir objetivamente, ese Balbín creo que fue un mal director de informativos, creo que ese año que estuvo dirigiendo informativos no fue un buen año de RTV, nunca fue capaz de coordinar equipos. Y en el fondo lo que le quedaba era el símbolo de La Clave, ¿no? Pues que lo que sí puede decirse a su favor es que La Clave traía gente de ideas muy diferentes, desde comunistas hasta anarquistas hasta franquistas, que ese es un punto que nadie le podrá quitar, pero tiene manchas muy complicadas. Y tras lo que pasó con Alonso Puerta, cuando al final se hace el programa y que esté allí, no preguntarle en ese momento, oiga, por cierto, ¿qué es lo que usted denunció de corrupción en el PSOE, por lo que le han echado tal? Aunque sea para que luego saques a otro y digas inventado. Es muy raro el periodista que dices, y nadie preguntó el tema. Sí, es verdad, JF, que quizás nunca más volveremos a ver esas tertulias en las cuales, por ejemplo, podía haber un franquista como Vizcaíno de las Casas. Fernández de la Mora, que fuera, y Carrillo al otro lado, sí, sí. O sea, nunca más no creo. Vamos a volver a ver aquello, ¿no? Tenga usted en cuenta que... O sea, lo más increíble es que han pasado 40 años y parece que hay más odio ahora que en ese momento, ¿no? Y yo creo también porque se ha hecho ingeniería para que así sea. Pero fíjese, hasta en los años 90, en la etapa en la que dirigía informativos a alguien tan sesgada como puede ser doña María Antonia Iglesias, unas etapas más estables, por eso que ha habido en RTV, en cierto modo. Sí, estable porque ella era un demonio, la mata. Sí. O sea, usted no vende, es que usted no vende una María Antonia Iglesias enternecedora que repartía caldito a los periodistas. ¡Ay, María Antonia! No, señor Lamata. Perdone. No se lo compro, ¿eh? Pero también está rata la otra, ¿eh? No se lo compro. No, era muy temible y respetada. Claro, era respetada porque si no te cortaba la cabeza, hombre. Hay que decir, no, pero es verdad que hubo mucha gente
castigada, como se decía en aquella época, que les mandaban a lo que entonces llamaban Siberia, que eran los que mandaban a hacer, entre ellos la que luego fue directora de informativos de Antena 3, que durante mucho tiempo estuvo castigada en la etapa de María Antonia Iglesias. Sí, es verdad que usted cuenta en detalle el momento también más oscuro del uno de los más oscuros, porque ha habido tantos del felipismo en televisión española, encabezado maternalmente por María Antonia Iglesias, que fue la entrevista a Julián San Cristóbal. A Julián San Cristóbal, aquel miembro de los GAL en la cárcel en directo. Pasando por encima del juez de instrucción, que se entera por sorpresa que la persona, Garzón, ¿no? que la persona a la que él ha encarcelado va a aparecer en televisión porque le ha autorizado instituciones penitenciarias, es decir, el gobierno, a que mienta. Porque lo que contó ahí San Cristóbal fue una serie de milongas que luego él mismo dijo que había mentido en todo lo que dijo. Se podría decir que es el nacimiento del Comando Rubalcaba. Sí. Con García Montano, con Montano, con Miguel Ángel Sacaluga, y sabe María Antonia Iglesias, ¿sabe quién es una Enric Sopena. ¿Sabe quién sería una hija profesional de ese comando? La que acaban de nombrar ahora mismo nueva directora de contenidos informativos, la señora Maroto, es de este grupo. ¿Todavía? Sí, le cuento una anécdota curiosa. Cuando fallece Alicia Gómez Montano, que era como la matriarca, la madre superiora de esto que llamaban los del otro bando el Comando Rubalcaba, aunque en realidad era algo más profundo porque estaba ahí desde las tripas de comisiones obreras hasta todo el equipo María Antonia Iglesiero, pues cuando se produce el fallecimiento, y está ahí la capilla, entre los que aparecen en el tanatorio para rendir un homenaje a la fallecida es el señor Genaro Castro, sí, del otro sector, del sector pero. Y la señora Maroto es la que se encarga de decir, ¿en serio, Genaro? Aquí no eres bien recibido. Ah, y le echan. Y le echan. Pero no porque ella quisiera, porque así lo había pedido Gómez Montano. Lo había pedido Gómez que Montano. No permitáis antes de morir, que, para que vea hasta dónde llegaban los odios africanos que hay ahí, ¿no? Para que alguien dijera, cuando yo me muera, no permitáis que en mi capilla entre ni Carmen Sastre ni Genaro Castro. Eso es algo que su libro trata muy bien y es, claro, ingenuamente, usted y yo nos hemos dedicado al periodismo de media y sabemos que la gente suele creer ingenuamente que en realidad todo se trata de un presidente de gobierno que llama a un periodista y le dice, tienes que publicar esto. Y las cosas no suelen ser así. En realidad las cosas suelen ser de otra manera. Y en la televisión española llevan años, muchos años, mandando otros. No manda Moncloa, mandan los sindicatos. Y mandan mucho. Y provocan unas guerras brutales. Y los trabajadores, o estás de un bando o estás del otro. Y cuando estás en el bando equivocado, vas a ser puntualmente asesinado civilmente, ¿no? Coincide con esa apreciación, porque en su libro aparecen mucho los sindicatos, claro, y creo que es una presencia que está justificada, porque realmente son ellos los que han mandado en esa casa durante muchos, muchos años. La parte que aquí hay que entender, yo una parte que coincido en lo que planteaba y la definía de esta manera es, hay un discurso que sea muy políticamente correcto y que me encantaría hacer, eso antes sería mucho más inteligente decir, no, en televisión española hay grandes periodistas independientes y es el gobierno de cada momento que siempre les ha obligado a manipular a favor de un lado o de otro. Me encantaría hacer ese discurso, pero creo que es insostenible. O sea, cada gobierno ha tenido siempre a un grupo de periodistas que ha colaborado encarecidamente en destruir la imagen de televisión española a favor de un lado a otro. Entonces, si queremos absolver a los periodistas está muy bien, pero creo que no corresponde a la realidad. Y además, cuando ellos mismos hablas con ellos, todo el mundo dice, sí, los otros son una banda. Y bueno, ¿y quiénes son los otros? Periodistas, ¿verdad? Gente de plantilla. El papel de... Yo creo que hay dos figuras, perdone que le interrumpa, para ir abreviando, pero aparte de los sindicatos, no me quiero olvidar del Consejo de Informativos, que son los grandes soviets que ha habido ahí. Donde la que ahora va a ser de Informativos era una figura muy importante en la etapa del señor Rajoy, era una de las jefas, junto con el señor Fortes, estaba por allí la señora Maroto, era alguien muy importante porque era en el fondo la que era jefa de política con Fran Llorente. Cuando hablamos de consejos de informativos, hablamos de Xavier Fortes, hablamos de Alejandro Caballero, hablamos de los que se ponían, hablamos de Fran Llorente, hablamos de los que se ponían las camisetas negras y perseguían por los pasillos, perseguían y acosaban a los que no eran de ellos, y sino que se lo pregunten a los periodistas de Intereconomía que estaban es que ese capítulo es para mí particularmente interesante porque la relación de Torre España, y voy a diferenciar a Pablo del Rey de Torre España... Pero explique por qué, porque Torre España son los informativos.
y Prado del Rey es todo lo otro. Todos los Entre estudios, España toda la siempre televisión. ha sido un reino de comisiones obreras, para que lo entendamos. Pero sobre todo, cuando llega el PSOE al poder en 1982, ha habido una primera guerra civil ya en Torre España, en la etapa de Sir Robert Speaker, y hay una guerra de firmas, y fíjese que es casi empate, a favor y en contra de uno y otro, cual había parece ser más equilibrio. Bueno, después de que llega la etapa del felipismo, la diferencia entre cada bando es, según mis cálculos, digamos 400 a 20. Digo, para que veamos cómo se encuentra el siguiente gobierno que ha llegado. Claro, a partir de ese momento, cuando llega el equipo del señor Rajoy y se encuentra una Torre España donde la mayoría no es precisamente afín a ese gobierno, dice, oye, pues tendré que meter a gente nueva. Y es cuando contratan a las 9 mujeres que venían no todas, pero bueno, venían entre economía, pues, la Alejandra Lloz hacía información del tiempo. Bueno, vamos a decir la verdad, las contratan porque no había gente. O sea, entre toda esa plantilla de miles y miles de trabajadores 7.000 que no se personas. sabe, 7.000 personas que no se saben lo que hacen la mayoría, pero que ganan fortunas, y donde hay ahí familias y árboles genealógicos enteros, que eso la mata, lo tiene que contar en su próximo libro. Algo sale. Es decir, sí, lo de los matrimonios, que está muy interesante. Lo de los matrimonios, es verdad. Como a partir de la etapa felipista, resulta que los periodistas encuentran el amor o sea, quizás era por María Antonia Iglesias, que era... No, pero es esa etapa, es que es justo coincide en esa etapa. Era tan maternal que los periodistas se empiezan a enamorar entre sí. Y entonces a partir de ahí empiezan a surgir matrimonios, cuyos matrimonios, hijos y bisnietos seguirán trabajando y los que no han nacido todavía seguirán trabajando en televisión española y los tendremos que mantener con nuestros impuestos. Pues eso es no sé por qué le estaba contando. No, porque está diciendo que cuando se encuentra, cuando llega digamos, la TV rajoyesca, y tiene el problema de que, aunque la cúpula sea de ellos, y sea gente, digamos, que la plantilla, tiene una diferencia, de hecho, esas votaciones que hacen el Consejo de Informativos, ya digo, salen a favor del director, tanto de Somoano como de Bunning, pues 20, y en contra 400. Con lo cual, imagínense cómo para hacer los equipos con esa diferencia tan radical. Y cuando contratan a gente de fuera, que contratan el día que entran estas 9 personas, se encuentran a toda la plantilla dándole la espalda, porque a modo simbólico y subiendo la foto, dice, así recibimos a las nuevas, como decir, aquí no sois bienvenidas, sí. No sois de los nuestros, no sois auténticamente, como decía el señor Fortes, no habéis mamado la televisión pública, luego aquí, en el fondo, no merecéis trabajar aquí. Exacto. Que es algo que se llama... También le ha pasado alguna vez a alguno de izquierdas, como el señor Cintora, que también se ha encontrado con eso. En cuanto a que dice, este no es de los nuestros, es verdad que siempre con un particular plus, si encima tienes olor a pepero, pero... Tiene una manía entre España lo de no son de los nuestros, los que son de aquí, bueno, y los que son intrusos como si fueran inmigrantes ilegales. Eso es un auténtico soviet. Yo he recogido relatos de cómo les acosaban hasta en los baños. Entraban a los baños a acosarlos. Cuando hicieron lo de las camisas negras, que eso fue una cosa que en el fondo apoyó en gran medida el Consejo de Informativos, imagina el símbolo que es cuando eres un presentador o un redactor del sector minoritario, y estás viendo a los del sistema hereditario, porque es lo que delata quién es quién. Digo, vamos a hacer de una manera clara, que quede claro cuántos somos y cuántos somos. Y además aquí, si quieren decir los de los peperos, que son 50-50, pueden decirlo, pero es mentira. O sea, quiere decir, la diferencia es brutal de un lado a otro. Por eso el Consejo de Informativos, que era lo menos, tenía un poder especialmente importante, porque no es que fueran solo los de, en gran medida, los zapateristas, franjoventistas, que lo eran, y como si que eran nosotros que eran los mayoritarios, eran los que eran un poder, un factotum entre España y Somoano intentó pactar con ellos. Que el lechero Fortes se iba a La Sexta a hablar mal de sus compañeros. Es decir, llegó tal el sectarismo de este personaje que se iba a La Sexta, y tú lo cuentas en el libro, se iba a hablar mal de sus compañeros a los que acusaba de manipulación. Yo, en una rueda de prensa, le pregunté a esos compañeros que eran acusados, les pregunté, el señor Fortes, que se acaba de ir porque era la presentación de la temporada, les acusó a usted, creo que era Ana Blanco, y a otra que no sé si era Muniz, de García Muniz, de haber informado al dictado de Génova. Y por supuesto, estas señoras lo negaron, con lo cual dejaron a el punto para Fortes mí más oscuro que tiene el señor Fortes, que hay que decir que ha habido momentos en los que se ha enfrentado porque se enfrentó mucho a Rosa María Mateo, pero el punto para mí oscuro que tiene es, estéticamente, cómo catalogar que alguien que ha estado en redes sociales, lo que entonces era Twitter, haciendo toda la campaña que pudo contra Sergio Martín, el que le había acabado haciendo la silla que le había tenido en la noche 24 horas, y luego los desayunos, ¿sí?
que luego le echen a él y al que pónganse a Fortes. No, es que a Sergio Martín no es que lo echan. Le hacen algo peor. Sí, la humillación de ponerle Lo de redactor humillan de... y lo ponen de redactor Eso- de un programa de videojuegos. Eso era un mensaje claramente porque querían... Pero constar. también desde aquí aprovechamos y un mensaje a Sergio Martín. Sergio Martín, ¿por qué callaste? ¿Por qué callaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no contaste todo lo que te hizo Fortes? Yo nunca entendí el silencio de Sergio Martín. Nunca lo entendí. Tenga usted en cuenta que también siguen trabajando allí, ¿no? Y como uno de repente se Sí, pero Fortes trabajaba ahí y se iba a la Sexta a hablar mal de ellos. Pero lo raro es que, claro, que criticas mucho a... Yo pensaba cuando Fortes estaba marcando tanto como yo soy la voz, digamos, del el hacha contra esta nueva dirección, digo, vale, tiene derecho a hacerlo, pero digo, bueno, entiendo que ya ha descartado volver, porque ya uno pensaba que si ya te mojas tanto poniendo a parir, pues lo que no vas a hacer es luego reemplazarle. O sea, si has escrito que sientes vergüenza viendo las entrevistas de Sergio Martín, lo que no podían esperar nadie es que echen a Sergio Martín y te pongan a ti. Pues entonces hay una lectura diferente a todo lo que has estado haciendo. Digo, entonces, ¿qué está usted trabajando? Claro, luego en el pecado lleva la penitencia, luego se ha tenido que ver cómo Carmen Sastre y otras cuentas han hecho lo mismo que le habían hecho a él cuando le ha llegado su turno, ¿no? Dentro que ya digo que a Fortes cae un poco en desgracia cuando se pelea con Rosa María Mateo, que llegó a unos niveles que yo creo que todos los llorentistas estaban escandalizados diciendo, oye, esto es un poco un canteo, no puede ser que hasta decida el presidente del gobierno el horario de los debates presidenciales, digamos uno, el presidente diga, no, este día no otro, y al día siguiente Rosa María Mateo, vale, pues el otro. Era un poco... una cosa que yo creo que también han perdido ahí Fortes, que es al final siempre aparecen, y usted lo sabe porque lo denunciaba muy bien, las sombras productoras. Ese mundo no es de ellos. O sea, el mundo de Torre España nunca ha simpatizado con la idea de que vengan las productoras externas a llevarse contratos. De hecho, uno de los problemas que tenía el programa de señor Broncano, que al margen del debate, no, si es Pepe, habiendo una televisión, decía, oye, ¿no puede hacer un programa así la propia televisión española? ¿Y por qué no se contrata? Vale, pues contratar a Broncano como presentador, pero tenemos platos aquí, tenemos personal, tenemos maquilladores, tenemos cámaras. No, nadie de aquí. Todo personal externo, porque lo que justifica en gran medida ese sueldo es que todo se hace con un personal externo. Entonces, ¿para qué tenemos todos los platos que tenemos en Prado del Rey o todos los equipos de ahí de personal? Si al final, pero lo hace Broncano, lo hace Masterchef y lo hacen todos. Todos, no, al final nuestro equipo. Entonces, usted lo ha preguntado antes, y entonces los 7.000 tipos que estamos pagando y que nadie mete mano nunca, dices, o una de dos, o los usáis, y entonces que los dicen, oye, ¿quieres un programa? Vale, pues use el equipo de aquí y el personal de aquí. No, mi propio equipo. Y además todo el mundo pone por contrato que quiere usar equipo de su productora. Claro. Y se quedan ahí una serie de gente que no les puede tocar nadie. Bueno, tuvo una sección. Zapatero se atrevió a tocarlos con el ERE que hizo en... Hay que decir que el PSOE ha sido más atrevido a veces en cuanto a tocar un poco más el personal, porque yo creo que el ERE que hizo Zapatero con Carmen Cafarel en 2005, eso lo llega a hacer un gobierno del Partido Popular y prenden fuego a Prado del Rey. Quiero decir, eso son cosas que, bueno, que consiguió Pero ahí... ¿no cree también que echar o invitar a irse, vamos a decir? Sí, es verdad que invitaron a irse. A más de 4.000 trabajadores en televisión, aparte de ser un escandalazo desde el punto de vista de lo social y del derecho de los trabajadores, que bueno, que en ese momento Zapatero, Cafarel y todos estos se lo pasaban por el forro. ¿No cree que también hubo algo de purga? No, totalmente. Lo que pasa es que además había algo mucho más importante de eso, que es un control de la redacción absoluta. Esta redacción que estamos definiendo, en la que, digamos, la que controla el Consejo de Informativos, es la que nace en ese momento. Porque aparte, si se trataba de economizar, ¿qué sentido tenía entonces hacer luego más de 2.000 casi contrataciones, de verdad que de manera muy escalonada en distintos puntos? Digo, entonces no habíamos quedado con que íbamos a tirar, en eso podrían haber hecho un montón de oposiciones, ¿no? Ya que le gusta tanto la gente por oposiciones, pero no fueron por la vía de la oposición, fueron por la vía de la contratación. Y empezaron a meter... Hay un punto que, vuelvo a lo que decía antes de cómo machacaron a las 9 de Intereconomía, las llamadas las 9 paralelas, ¿no? El comando paralelo, las 9 mujeres que entraron en la etapa de Carmen Sastre, Gundini al editor de informativos, pero a la que ejercía era Sastre. Pues en esa etapa les ponen a parir porque no son contratadas, no son de la plantilla, y los que lo hacen son los que entraron contratados con Sopena. Quiero decir, Alejandro Caballeros, tantos que contrataron como contratados en la etapa de Enric Sopena,
que fue el que hizo la auténtica primera purga que hay en televisión española, es la etapa de Sopena, cuando había gente llorando en los pasillos, que a lo mejor había que hacerla, pero que es la primera vez que hacen. Ya digo que el PSOE se ha atrevido más a hacer ese tipo de cosas, que el Partido Popular le tiene menos cariño porque tiene más miedo, yo creo, al tema sindical. Bueno, cuando nace Sopena hay un montón de gente contratada. Algunos que luego se harán funcionarias, pero que entraban como contratadas, como la señora Rodríguez Voces, que también entra contratada en aquel momento. Claro, cuando luego pasa esto, entre las 9 paralelas, y sale un comunicado del Consejo de Informativos diciendo qué vergüenza, gente contratada que no es de aquí, y dices, pero Rodríguez Voces, tú entraste como contratada en el 85, y el primero que lo publica con los nombres de las 9 mujeres es el plural dirigido por Enric Sopena. En paz descanse, que en gloria esté. Pero yo pienso y dices, Sopena, tú que entraste en ese momento y que la dijiste... purga que fue en el 85, ¿no? 85 fue la que hizo Sopena. Digo, tú que fomentaste una serie de contratación, que además hubo un escándalo, en aquel momento Fraga, que entró la posición, digo, esto qué vergüenza que se contrate y tal, hizo una cosa ridícula, que es que se fueron los contratados a la sede del PSOE, eso emitió en el telediario, se emitió una pieza del telediario de Antonio Iglesias, que entró en ese momento, y todos ahí entrando en la sede del PSOE, a que no somos afiliados del PSOE, y sale una... Confirmo que ninguna de estas personas está afiliada al Partido Socialista. Que digo, pero ¿quién ha diseñado este reportaje? Que era algo para estar que Fraga ha mentido cuando ha dicho que somos del PSOE. ¿Ves? No tenemos carnet. Seguramente había gente con carnet mucho menos leal que lo que eran esos. Vamos a y acabar. luego, esos son los que cuando en el 2015, porque entran 9 mujeres, porque ha metido, ¡oh, qué escándalo! ¡Relación paralela de 9 personas! Dices, por lo menos... un poco de distancia. De todos modos, antes de que acabe el tiempo, también me gustaría animarle a poner el foco sobre la responsabilidad del Partido Popular. Que son los que peor han llevado la imagen del Partido Española. O sea, cuando han dirigido ellos, han conseguido siempre que el relato lo domina otra parte y ellos hacerlo todo para crear una imagen como la que ha quedado. Y luego tampoco se han atrevido a tocar muchas cosas. Dices, primero, ni conseguís dar una imagen... Pero por lo que yo le digo, porque la etapa de González Echenique, que es quizás la peor en la historia con un gobierno del Partido Popular, refleja eso. Personas que no mandan ahí dentro. Es decir, que jamás han tenido el poder real. O sea, tienen el poder que les ha dado el cargo. Es que él quería ver si creía que podría ganarse a los de consejos informativos. Claro, y no lo consiguió. Entonces van y lo primero que hacen cuando llegan es rendirse a los sindicatos. No, pero porque también querían quedar bien con la otra parte. Es un poco lo peor que esa etapa intentó, por un lado, quedar bien con los que se han puesto, el mundo de la Universidad de Santa María, pero intentar quedar bien con el Consejo de Informativos. Con lo cual, haces cosas que les enfuerzan a estos, haces cosas que ofreces a los otros y al final no te apoya nadie. El último, el que teóricamente iba a ser el primer gran presidente consensuado, que era Pérez Tornero, el resumen de su historia es: quiero intentar quedar bien con todo el mundo. Claro. Entonces, quiero intentar le digo a los del PSOE, oye, no os preocupéis, que os va a gustar, ¿vale? Le digo al del PP, ¿cómo se llama el secretario general de este lanzamiento de aceituna? Teodoro García. Esta va a ser la que te va a gustar. Se va a los de Podemos, esto va a ser lo que te va a gustar. Y en una guerra es muy complicado caer bien a todos, pero es muy fácil caer mal a todos, que es lo que le acabó pasando. Bueno, pues al fin de cuentas, para terminar, Alfonso Guerra dijo que la televisión española de la UCD era una cueva de ladrones. Él convirtió en otra cueva de ladrones la televisión durante la etapa felipista, en la cual llegamos a momentos tan estrambóticos como estar mirando un partido de fútbol en el 86 con la dirección de informativos de Sopena y que aparezca en un gol de España vota PSOE. O sea, llegaron a ese punto de... El único momento que yo señalaría, un momento que tuvieron un poquito de honra, fue mostrando las imágenes del atentado de Irene Villa. Eso fue María Antonia Iglesias, fue esa en el 95. Sí. Muy crudo, Y he encontrado declaraciones de García Montano, de cómo había sido aquello y tal y tal. O sea, nos da una idea de lo que de cómo hemos cambiado, ¿no? O sea, creo que no sé si usted tiene información de qué hizo María Antonia en ese momento, pero creo que había que decir, había que contar y decir, esto hay que darlo, hay que mostrar lo que han hecho estos hijos de puta. Creo que fue algo así, ¿no? Y fue algo muy impactante porque era ver a alguien vivo, que es lo más impactante. Habíamos visto muchos cadáveres en televisión, pero ver a alguien destrozado vivo, a todo el mundo se les quedó impactado. Pero la idea, hoy se diría que es morboso y que no aceptaría emitirlo, pero en aquel momento lo que entendió aquella cúpula de televisión española es que eso retrataba mejor que nada lo que era el horror del terrorismo, ¿no? Yo el resumen de televisión española es lo que le decía al principio, es la historia de un fracaso, en el sentido de que el Partido Popular
siempre han, aparte que como se van heredando odios de cada etapa a la anterior, pero nunca ha habido ningún intento real, nunca ha habido un modelo de decisión claro por parte del Partido Popular. El Partido Socialista tenía la excusa de nosotros sí tenemos un modelo y tenían como única excusa agarrarse en lo que decía la letra de la ley 2006, que era muy bonito, aunque ya digo que se vio más en el Consejo que en la... Y eso es lo que Pedro Sánchez ha terminado de destruir. O sea, cuando has tomado la decisión de un presidente intenta ser relativamente neutral, que es Pérez Torneros, lo destruyes. Una presidenta que encima es suplente, Elena Sánchez, osa llevarte la contraria en una contratación de programa, la destruyes. Y para poner al que tú quieres poner, el actual señor José Pablo López, te pasas por el forro, con perdón, la propia ley que vosotros habéis defendido como somos los del PSOE, los de la ley 2006, lo que de verdad defendemos que todo tiene que ser consensuado, y dices, eso está sobrevalorado y hacéis eso. ¿Bajo qué argumento va a defender ahora el PSOE cuando llegue el PP y haga lo mismo que ha hecho toda la vida? Ya, lo que ha demostrado el PSOE es que no lo creéis ni vosotros. O sea, ni vosotros os creéis de verdad lo que intentó ser la ley 2006. El que ha matado el zapaterismo mediático, el que ha matado el espíritu de Fran Llorente, si creen que compremos esa historia cándida del proyecto, ha sido Pedro Sánchez. ¿Qué espíritu de Fran Llorente? ¿No? El espíritu de Fran Llorente era purgas, eran persecuciones a periodistas que no eran de los suyos, manipulaciones todos los días. Espíritu de Fran Llorente. Esa es una idea que tiene el PSOE sobre sí mismo. Es lo que ellos han defendido siempre. Pero es que ahora ni siquiera que tienen eso. O sea, el otro ni siquiera se lo creyó. Pero los que defendían, digo, bueno, ya ha cacado ese espíritu. La señora Maroto, que estaba en ese equipo y que ahora va a dirigir informativos, que la han puesto únicamente para contentar al sector al que usted alude de referencia. O sea, como el señor José Pablo López no es de ellos, él es del sector productoras, ¿no? Sí, es el amigo del alma de lo que era antes Globo Media, que es ahora Contreras, y lo que era antes la Fábrica de la Tele, que era como que se quiera llamar, pero es lo que anda Cornejo. Fabricantes se llaman ahora. Pues que van a entrar todos a la televisión española. De hecho, quieren convertirlo, estos quieren que sea Basile 2. Un sálvame. Eso sí, con dinero público. Pero lo que sé que Basile juntaba el espíritu de Globo Media, cada quien caiga, y el espíritu del tomate, pues esos espíritus, eso ahora Broncano y lo que quiera que haga Cornejo, es lo que quiere entrar ahí. Pues dices, necesitamos hacer algo con los de toda España. Uno de ellos, pues Maroto de ellos, la que está neutral, que vuelva y tal. Solamente se lo consultaría hasta los propios de, oye, ¿quién está? Pues está. Y viene ahí que es genuino de ese equipo, porque sabe que el sector mayoritario de toda España quiere a uno de los suyos dirigiendo. ¿Con qué cara ahora, cuando el Partido Popular haga otro cambio, no va a hacer nadie? Si ni ellos mismos se lo creen, ¿quién defiende la ley 2006? Juan Francisco Lamata, gracias. Gracias por estar en OK Diario. Enhorabuena por este libro, el libro negro de televisión española, editado por Fuera de los Libros. Y bueno, nos volveremos seguramente algún punto de hemeroteca o Witresco nos volveremos a encontrar. Gracias por... Hay que decir, y Fátima, que usted también es alguien que ha jugado un papel importante. Bueno, a mí me cita usted en una página. Dice que yo tenía fijación con no sé quién. No solo eso, hay bastantes momentos que cita usted. Igual que digo que hay muchas mitificaciones, por ejemplo, el despido de Iñaki Gabilondo, que se ha presentado con los parados falsos, pues no, quizá merecía ser contada. Dice, el periodista mediólogo Luis Balcarce le reprochó a González Echerí que no sé qué cosa, y poniendo de manera reiterada una fijación en dos de ellos. Se ve que tenía fijación por la mujer de Ignacio Escolar y la hija de Juan Luis Abreu. Sí, es verdad, no dormía por las noches. Tenía reiterada porque fijación. publicó 5 reportajes seguidos, pero eso es porque, eso no es solo usted, el sector minoritario no entendía por qué cuando llegó el PSOE hizo una purga para quitar una serie de personas, no hablo de tertulianos, que es lo que la gente piensa, no, hablamos de gente que tenía puestos directivos, y cuando llegó el cambio de gobierno los mantuvieron a todos. Entonces, lo que hizo Periodista Digital, donde usted publicó, y además yo creo que con su firma, como 5 reportajes seguidos, donde cada vez que salía el señor Eche diciendo, no, hemos hecho muchos cambios, decían, siguen todavía todos los colocados a dedo. También lo dijo el Socaricero, digo, me creeré el tema de cambio cuando dejen de estar todos los colocados a dedo. Entonces, es que eran altos directivos, o sea, era una lista que después, que yo creo que sigue estando, porque me acuerdo que, no sé si fue Espinosa de los Monteros, le mostró a Fortes, le dijo, mire toda esta lista de altos directivos con unos sueldazos terribles. Un reportaje de usted, el de los tertulianos Gold, yo creo que aún se acuerdan de su familia todos ellos, no insisto más, pero qué gran reportaje. Es un reportaje del 2015 y es un ranking de los tertulianos que más cobraban en la etapa de Zapatero en televisión española.
La señora Palomera seguramente se acuerda de ese reportaje. Muchas gracias, La Mata. A usted.